Buenos días, niños, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a otra clase de lenguaje y literatura de primer año. Sean bienvenidos nuevamente a la clase virtual del Colegio Coronel Francisco Linares. En esta ocasión estamos en la clase del jueves 16 de septiembre. Bueno, nuestra agenda siempre, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la reflexión, los contenidos, los indicadores de logro, igual el desarrollo y todo lo que compete a ella. En esta ocasión vamos a hablar de las vanguardias. En la clase anterior hablábamos del contexto de los conflictos sociales y políticos del siglo XX, de todo lo que se dio en el siglo XX. A partir desde 1900 hubieron muchos conflictos armados y vamos a estudiar entre ellos la Primera Guerra Mundial. Bueno, estudiamos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Guerra Fría. Y de esos conflictos resultaron los movimientos de vanguardia. Como puede ver usted aquí, este es un poema. Este es un producto de esas revoluciones. Los poetas se inspiraron en los conflictos armados para elaborar estos poemas. Como puede observar, este poema ya no se ajusta ni a la métrica ni a la medida, como los versos clásicos, que eran cabal, versos de 10 sílabas, todos, o poemas de 8 sílabas, todos, 5 sílabas, 12 sílabas, y terminaban con rima asonante o consonante. Ya en este caso no, mire, este es un poema, pero ya es del vanguardismo. Vanguardismo, que quiere decir rebeldía. Rebeldía, y se dio después de los conflictos armados de la Primera Guerra Mundial y todo lo que aconteció durante el siglo XX. Dice en este poema: mi corazón está diciendo que la paz es un tesoro. Aprendemos. ¿Qué aprendemos aquí? Con peleas comprendemos, y enfados, lloros. No tiene ni métrica, ni medida, ni nada, pero es un poema perteneciente al vanguardismo. Bueno, ahí en la reflexión dice que la madurez no significa cuánto has vivido, sino cuánto has aprendido. Nosotros, a medida que vamos madurando, bueno, según los años, vamos aprendiendo algunas cosas. Y dice acá que no significa que porque tengo 80 años, ya estoy maduro en todos los aspectos de la vida, sino que lo que he aprendido, porque yo puedo aprender en poco tiempo y puedo pasar 100 años y no aprender nada, ¿verdad? Pero ustedes reflexionen según cómo mejor interprete, ¿verdad? Acordémonos que ya vimos la hermenéutica, que la hermenéutica quiere decir comprensión de textos. El indicador nos dice que usted analiza obras de teatro actual, identificando los cambios relevantes en las representaciones del teatro del siglo XX, en las corrientes tradicional, épica, de la crueldad y del absurdo de las vanguardias. Cuando hablamos de esas vanguardias, hablamos de lo absurdo. ¿Y por qué absurdo? Bueno, acuérdense que después de las guerras mundiales, las personas quedaron traumadas, quedaron trastornadas, algunas. Y eso se da en todas las guerras, en todos los conflictos armados. Cuando surge una guerra, pues la gente queda estresada, queda nerviosa o con alguna enfermedad. Es debido a esa guerra. Y por eso apareció, usted puede ver acá, dice el teatro de la crueldad. Son cosas incoherentes.
cosas incoherentes que suceden. Entonces los escritores elaboraron sus obras. Hay una obra de teatro que se llama La cantante calva. La cantante calva, en ella nos narra todo lo que sucedió durante las guerras y cosas incoherentes, ¿verdad? Son cosas incoherentes y por eso se llama también de la crueldad y del absurdo. Y esto se dio en las vanguardias. También dice que usted produce textos con originalidad e intención literaria, incluyendo recursos expresivos de su propia invención. El teatro del siglo XX. El teatro, los cambios en la representación teatral ya no fueron como en el siglo XIX. Ya fue cambiando. ¿Por qué? Por los movimientos de guerra. Por esos movimientos de guerra fueron cambiando. Y todo cambió debido a los conflictos que se dieron desde 1900 hasta 1999. También vamos a ver en este caso las figuras literarias que pertenecen a este periodo. Hay una obra de teatro también que se llama A Puerta Cerrada. A Puerta Cerrada nos habla de Jean-Paul Sartre. A Puerta Cerrada, esta obra son 3 personajes condenados eternamente por una fuerza superior que padecen el castigo de establecer relaciones entre sí. El problema es que los 3 personajes son egoístas y manipuladores. Esta obra es considerada la mejor pieza teatral de Sartre, o sea, de Jean-Paul. En esta escena, Garcín, Inés, 2 de los condenados se conocen. Y el resultado es que nos habla sobre que ellos están presos, pero ya están en el infierno. Bueno, si nosotros leemos esa obra de A Puerta Cerrada, ellos no pueden salir si ya están en el infierno. Y pertenece también al vanguardismo. La estética de las vanguardias. ¿Qué es la estética de las vanguardias? La estética de las vanguardias nos dice que es, bueno, para empezar, ¿qué es la estética? ¿Qué es estética? Estética, bueno, pues es la belleza. Dice estilismo, estética. Es estilismo y o tratamos de hacer las cosas bonitas, ¿verdad? Decimos, tiene estética. Pero cada uno de esos movimientos de vanguardia tiene su propia estética. Vamos a ver cuál es. La característica primordial del vanguardismo, ¿cuál es? Es la libertad de expresión. Veamos, la libertad de expresión. Cuando nosotros hablamos también de los valores, hablamos de la libertad, uno de los valores. Y en este caso, después de las guerras mundiales, hubo en esos momentos había una libertad de expresión. Y fue así como los escritores hablaron como ellos querían. Y pueden observar, vamos a ver más adelante, los ejemplos de literatura o de pintura o de escultura pertenecientes al vanguardismo. Entre ellos está el collage. El collage que pertenece a uno de los movimientos de vanguardia. También todos hemos hecho un collage. Hemos elaborado un collage y sabemos que un collage es un desorden. Es un desorden, claro, que el fondo puede ser, digamos, un cuadro, una mesa, un mapa, una manzana y toda la podemos rellenar. Pero nos estamos expresando libremente como nosotros, como el escritor quiera. Dice que la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos en la poesía.
se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. ¿Cuál es la estética de las vanguardias? Es un movimiento de origen alemán que deforma el mundo visible. ¿Por qué deforma el mundo visible? Bueno, las estéticas de las vanguardias. La estética de las vanguardias dice que nos deforma el mundo visible. Pero, ¿cuál mundo visible? Acordémonos que vimos la realidad. En la unidad anterior era la realidad. ¿Qué era el realismo? El realismo es tal como vemos las cosas, como nosotros observamos la realidad. Y ese objetivo, por ejemplo, cuando el día estaba oscuro, decimos está gris. Porque esa es la realidad. O decimos el sol quema, eso es una realidad. Y no alteramos nada. Pero en el caso del vanguardismo, alteramos en cuanto a la pintura, la música, la escultura o cualquier tipo de ellos. Dice que en la poesía se rompe con la métrica, lo que habíamos hablado al inicio que les expliqué el poema que está ahí de La Paz, se rompe con la métrica. Quiere decir que no se ajusta a la medida, ni a la rima, ni a nada. No se cumplen las leyes del poeta, ni la sinalefa, ni la ley del acento final, tampoco quiero ver la ley del acento final, la sinalefa, ninguno de esos se cumple, ni la rima. ¿Por qué? Porque son poemas vanguardistas. ¿Cuál es la estética de las vanguardias entonces? Si no tiene estética, decimos que la estética es lo bello. Y si no tiene, entonces, ¿cuál es la estética? ¿Cuál es la belleza? La belleza la podemos percibir a través de nuestra vista. La podemos observar en pintura, en escultura o en cualquier tipo de arte. Por ejemplo, hay cuadros que son bien, no sé si usted lo ha observado, se ven bastante borrosos, pero esos pertenecen al surrealismo. Ahí depende cómo el receptor perciba ese tipo de cuadro. También hay pinturas, hay objetos que nosotros los identificamos como que es, no sé, puede ser una mesa, otro lo puede identificar como que silla, o depende, porque ahí también estamos utilizando la hermenéutica, la forma de cómo vamos a comprender los textos. Se dice que es un movimiento de origen alemán, surgió en Alemania, que deforma el mundo visible, como medio de transmitir al receptor la conciencia trágica de la vida. Deforma, ve acá, el mundo visible y el receptor, o sea, nosotros que observamos cualquier tipo de pintura, escultura o literatura, lo vamos a percibir de diferentes formas. También se dice que el receptor, la conciencia trágica de la vida, expresa la realidad vista desde un yo atormentado. Desde un yo, acordémonos quién es el yo. Sabemos que es cada protagonista. Usted es yo soy yo, y así cada uno somos el yo. Pero dice atormentado, pero atormentado ¿por qué? Debido a los conflictos que se dieron en las vanguardias, en las guerras. Lo que hablamos en el contenido pasado. Se caracteriza por sus colores fuertes, un cierto humor negro y una apología de la fealdad. Quiere decir que no se ven bonitos. Usted puede observar ahí en su libro. Ahí están algunas pinturas de este movimiento. Más que todo en la página 223 hay unas pinturas feas, por decirlo así. Se ven feas. En la página 223
usted puede observar la persistencia de la memoria de Salvador Dalí, el escritor o el pintor. Y puede observar que hay un reloj. ¿Cómo observa el reloj? No tiene forma. No tiene forma. Eso en ese caso, pero hay muchas pinturas que también las vamos a ver más adelante. Están los ejemplos, no tienen forma. Si vemos en la página 222, vean ahí, en la pintura de la Gioconda, llamada comúnmente como la Mona Lisa, aunque su propio nombre es la Gioconda. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco, dijo Salvador Dalí. Y usted puede observar ahí todo lo del surrealismo. Se caracteriza por eso. Bueno. Características vanguardistas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, tiene muchas características. Dentro de ellos podemos observar algunas en cada movimiento de vanguardia. Por ejemplo, se dice que características de la vanguardia literaria. Una es búsqueda de la máxima libertad. Esa libertad que les estaba hablando. ¿Cómo yo voy a hacer una pintura? Le voy a dar los colores más fuertes. Bueno, a pesar de que es una pintura y se puede ver hasta fea, porque ese es el objetivo de la pintura de vanguardia. Igual la literatura de vanguardia se escribe incluyendo ahí pasajes hasta increíbles, pasajes feos, pasajes absurdos, cosa que no puede existir, pero debido al comportamiento de la persona de esos tiempos, se dio así. La creación de nuevas realidades. ¿Qué dice ahí también en esas características? El abandono de las realidades. Quiere decir que la realidad es una, pero el escritor, el pintor, el escultor puede poner cualquiera. Ruptura del pasado. La ruptura del pasado es cuando hablábamos de que todo lo clásico es bonito, es lo mejor, todo ajustado a la medida. El lenguaje también que se utilizó allá en la Edad Media, en la época antigua, era diferente a la del siglo XX. Las obras literarias del siglo XX cambian ese tipo de lenguaje. Los movimientos politizados y revolucionarios. Siempre va a haber algo de revolución, de rebeldía, porque así están plasmadas los movimientos de vanguardia. Revolución, rebelde. La ruptura de la narración lineal. La narración, el drama o todo tipo de escrito no lleva un orden lineal. Quiere decir que el autor, el escritor, no va a narrar su obra a partir de, digamos, si comienza a relatarla que va a salir a un viaje, a un paseo, no va a comenzar desde, sí, me levanté a las 4 de la mañana, arreglé mis cosas, me fui para la playa, llegamos a las 11, luego comimos o nos bañamos, luego a las 3 de la tarde nosotros salimos y nos venimos. No, ahí ese es un ejemplo, pero la ruptura de la narración lineal es llevar, no tiene un tiempo estipulado, puede comenzar narrando desde este momento y puede terminar lo que le pasó hace 10 años. No tiene un orden. Y el arte simbolista. El arte simbolista representa por medio de símbolos y lo podemos observar en algunas pinturas, en las pinturas del cubismo, del surrealismo, del existencialismo o cualquier tipo de arte. Esas son algunas, ¿no? Porque existen más características de los movimientos de vanguardia. Veamos. Usted puede observar esa pintura. En esa pintura está plasmado un movimiento de vanguardia. ¿Cuál será? Usted descúbralo mediante, leamos allí o vea usted
cuáles son las características, el concepto de alguno de ellos, por ejemplo, del surrealismo o del cubismo. Ahí no sé, ¿verdad? Pero en este caso, como puede observar, la pintura pertenece al movimiento de vanguardia llamado cubismo. ¿Por qué cubismo? Si usted observa la pintura, cómo está delineada, ¿verdad? Cómo está delineada la pintura. La puede observar. Está estrictamente bien delineada. Delineada. La boca es un triángulo. Usted puede observar los dientes rectángulos ahí, rombos, no sé qué más. Acá rombos. Puede ser un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un pentágono. Son triángulos, la mayoría son triángulos. Aquí hay rectángulos, pueden ser rombos, pueden ser cualquiera de todos esos. La nariz, mire cómo está la nariz. Acá está la boca también bien delineada. La quijada. El ojo. Supuestamente, porque este es su propio ojo. Este acá, pero usted lo puede ver bien delineado. Y así, cada una de las partes de la pintura siempre va tallada con un instrumento matemático. Puede ser una regla, un transportador o cualquier tipo de material que utilizamos para hacer los polígonos, las rectas o cualquier trabajo de mate. Bueno, hay más características, hay muchas características dentro del vanguardismo. Está dentro de otras características de algunos movimientos. El futurismo. Bueno, ¿qué es el futurismo? Veamos qué es el futurismo. El futurismo lo puede observar ahí en su libro de lenguaje, en la página 224, que se dice que el enfrentamiento a las ideas del mundo burgués provoca movimientos como el futurismo italiano de Filippo Marinetti, ahí dice los años, que trataba de adaptar el arte al dinamismo de los avances técnicos. Y acá dice que los temas recurrentes de estos poemas son las máquinas, los deportes, la búsqueda del dinamismo y la libertad lingüística. Sus poemas son tan visuales como verbales. Los poetas usan caligramas. Introducen términos como dinamismo y velocidad. Su lenguaje es agresivo, es violento, rebelde. ¿Pero qué es un caligrama? Bueno, el caligrama lo puede observar usted también ahí en el libro. Como puede ver, hay un poema, igual que el que vimos al inicio en el contenido. El que vimos en el contenido se llama La Paz. Bueno, este es de una dama, el que está observando usted en su libro, y es un poema donde no tiene ni rima, ni acento, ni cumple ninguna ley del poeta, ni ley del acento final, ni rima sonante, ni consonante, ni métrica, nada. Diptongo, triptongo. ¿Por qué? Porque es uno del movimiento de vanguardia. Y como dice libertad de expresión, los poetas, los escritores se expresaron como ellos quisieron. El caligrama. Ya observo el caligrama de su libro. Aquí hay otros ejemplos de caligrama. Y el caligrama es la palabra. Si yo pienso y escribo un caligrama, por este es un ejemplo, otro ejemplo de un signo musical. Aquí dice tu amor, el amor por la música, y observa que el caligrama está diseñado como un signo, un símbolo de la música. Aquí está otro caligrama que es de un poema, un perro. Usted lo puede hacer como mejor le parezca o mejor le guste. Está otro caligrama, acá es de una moto. Usted lo puede hacer de un carro, de moto, de la luna o de lo que se le venga en mente. Y esos son
poemas de los resultados de las guerras mundiales. Se dice que el cubismo es lo más cercano al futurismo y aparece principalmente en pintura. Recibe el mismo nombre que el cubismo pictórico por la fraternidad entre sus autores. Ahí están los autores y están algunas de las características del cubismo. Más movimientos de vanguardia. Movimientos de vanguardia. Aquí hay otros. El impresionismo. El impresionismo que tal vez no está en su libro, pero sí está en otros. No nos toca ver impresionismo. Está también el expresionismo, fauvismo, el cubismo, que sí ya lo vimos, el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, surrealismo, que dentro de la literatura está, el surrealista, está la obra de La Metamorfosis de Franz Kafka, que pertenece a la etapa del surrealismo, otro movimiento de vanguardia. El existencialismo también, ahí estamos hablando de A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. Pertenece al existencialismo. Y el estridentialismo también es otro movimiento literario. Quiero decirles que el dadaísmo es un movimiento de vanguardia muy importante. Dentro del poema dadaísta, muchos de los textos de vanguardia son verdaderos caos, debido a que su intención literaria, estamos hablando del dadaísmo, que su intención literaria está relacionada con el desconcierto, sí, con solo decir desconcierto es porque estamos todos desorbitados, desordenados, desconcierto que produce el mundo, que no es tan ordenado como creemos. Por ejemplo, vean que los surrealistas querían trasladar los sueños al papel. Los sueños al papel. Entre ellos estaba la obra de La Metamorfosis. Los futuristas veían en la velocidad y la supremacía de las máquinas. Era lo importante para ellos. Una gran frecuente de belleza. Los creacionistas querían dar nueva vida. Y los dadaístas volver a la infancia para percibir la realidad sin los prejuicios que se adquieren a través de la experiencia. Esto es de alguno de los movimientos literarios. Pero veamos que el poema dadaísta es uno de los principales también. Si dice desconcierto, desordenado, un mundo de desorden. Va, por ejemplo, yo hago o usted hace un poema dada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un desorden. Usted lo que tiene que hacer para elaborar un poema dadaísta es recortar muchas palabras de un periódico viejito, de una revista, palabras enteras. Se meten unas palabras, no sé cuántas va a recortar, unas 10 palabras, 20, 30, 40, 50 palabras, grandes o pequeñas del periódico o de cualquier material que usted va a utilizar. Usted los puede recortar grandes, no chiquititos porque le va a costar, sino que alcance a recortarlos. Y luego se meten las palabras en una bolsa o en una cajita, todas las palabras y las bate usted, ¿verdad? Las agita y luego va a formar su poema dadaísta. ¿Cómo? Va a ir sacando una palabra y la va a ir pegando en el cuaderno. Otra palabra y la va pegando. Otra palabra y la va pegando. Y al final usted va a ver cómo le ha quedado ese poema. Lo va a leer como lo ha pegado y va a ser un desorden, porque esa es la idea de los dadaístas. También está dentro del dadaísmo el collage. El collage tan famoso que nosotros conocemos, que es un desorden. Pegamos los recortes, las imágenes, como nosotros queramos. Ahí lo que sí puede estar en orden es
lo que usted va a rellenar. Puede rellenar un animal, un objeto, una persona, y ese es un collage, un desorden. Usted puede observar acá también otro tipo de material en esta imagen que pertenece también al surrealismo. Al surrealismo es nosotros tenemos que percibir qué es lo que nos quieren dar a entender. Por ejemplo, ¿qué es esto para ustedes? Una laptop, ¿verdad? Una laptop. ¿Y quién la está observando? Usted puede ver acá, en esta parte, aquí está un ojo observando. Está un ojo y se está derritiendo. Quiere decir que las pinturas son deformes. Eso es también dentro del surrealismo, otro movimiento de vanguardia. Aquí hay otros movimientos, por ejemplo, está la fecha, el expresionismo cuando se dio en 1905, el cubismo en 1907, futurismo 1909, creacionismo 1914, dadaísmo 1916 y el surrealismo en 1924. Vanguardismo, ahí volvemos a ver esa pintura que pertenece al cubismo, y hay muchas pinturas pertenecientes a diferentes movimientos de vanguardia. Se dice acá que las vanguardias artísticas del siglo XX son estas, no tienen mucho sentido. El siglo XX, la vanguardia fragmentada, no tienen tampoco, pero sí lo puede observar que tiene como que se ha utilizado un círculo, un transportador para elaborar esta pintura. Está también esta otra que pertenece al cubismo, bien delineada las partes del cuerpo de estas mujeres, como pueden ver sus senos, sus brazos, todas ellas. En este otro que pertenece al surrealismo, que en realidad usted va a observar ahí. Usted puede ver una cosa, yo puedo ver otra, sus demás compañeros, otra diferente. Esta otra pintura. Acá puede observar otras, cubistas, realistas, surrealistas y de todas las vanguardias. ¿Cuáles son las tendencias vanguardistas? Las vanguardias literarias son 7. Bueno, son más. En este caso vamos a ver pocas o estamos viendo pocas. Está el cubismo, futurismo, expresionismo, nuevamente creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. Ahí están esos puntos porque quiere decir que hay más. Las vanguardias experimentan con las formas y establecen juegos de palabras o literarios asociándolos de forma arbitraria e irracional. Movimientos de vanguardia. Acá está cada uno de los movimientos de vanguardia. Está el significado, que es el impresionismo. Algunos de los pintores también, porque nos vamos a hablar de la pintura y de otro arte, que rompieron con los cánones preexistentes utilizados durante siglos. Su aproximación al arte era diferente, ya que les interesaba mostrar aquello que pintaban a partir de cómo incidía la luz en los objetos, más que en ser fiel a la visión de los objetos en sí, por decirlo de una forma. Se alejaban de la pintura como forma de intentar calcar la realidad, como si se tratase de una foto para darle una visión más personal o subjetiva. Subjetiva quiere decir que usted va a ver la pintura desde su propio, desde su punto de vista. Usted va a tener una visión y cada uno va a tener la visión. El expresionismo también fue el precursor. El arte contemporáneo pues rompió con la idea de reproducir la realidad. La realidad. Siempre, llevando siempre esa rebeldía. Más movimientos de vanguardia. Está el cubismo. Se dice que el autor más famoso fue Pablo Picasso. El movimiento se originó en Francia. Y otros artistas influyentes como Georges Braque, Jean Metzinger o Juan Gris. Se caracteriza por la perspectiva tradicional, pasa a ser una perspectiva múltiple,
representada en planos. Planos, como ya habíamos hablado, un arquitectónico, se puede decir. Tampoco hay sensación de profundidad en los trozos geométricos. El surrealismo se originó a partir del dadaísmo, Dada. Ya hablamos del dadaísmo. Y tuvo a Salvador Dalí como máximo exponente. La idea en torno a este movimiento es la de interpretar, expresarse a partir del subconsciente, tratando de plasmar lo que uno lleva adentro, sin pasar por el filtro del pensamiento. La idea en todo es expresar a partir del subconsciente. Y es ahí donde don Franz Kafka escribió su obra importante, La Metamorfosis, representando así a través de su personaje principal, que era Gregorio Samsa, una irrealidad. Interpretó don Gregorio Samsa a ese personaje que a través de los sueños él se convirtió en un insecto. Puede ser cucaracha, puede ser chicote, ahí depende. En algunos libritos tiene una portada y en otros tiene otra, pero en sí era un insecto y luego él estaba soñando y dentro de esa obra, dentro de la obra ya el personaje principal estaba soñando que se había convertido en sujeto, en insecto. Y lo peor fue que al despertar dentro de esa obra, en realidad estaba convertido en insecto, pero eso es dentro de la obra. Tanto así que don Franz Kafka la representó en su realidad. Ahí cada quien lo interpreta como usted mejor, ¿verdad? Le parezca. La obra La Metamorfosis. Ahora vamos a ver algunas de las figuras literarias. Acordémonos que siempre dentro de cada unidad observamos o estudiamos o buscamos algunas figuras literarias que pertenecen siempre a esta unidad. Vamos a ver o veremos cuál figura literaria nos corresponde en esta unidad. Decimos que las figuras literarias son fragmentos que sirven para embellecer la literatura o en algunas cosas para entorpecerla. Entre ellas está la anáfora. ¿La anáfora en qué consiste? Bueno, consiste en la repetición intencional de una palabra o un grupo de palabras al inicio de una varias frases u oraciones. En este caso, aquí hay un ejemplo que dice llora, llora, que los hombres pueden hacerlo. Hay otro, bueno, hay muchos ejemplos que dice también uno, ahí tiene usted su libro en la página 231, el concepto de anáfora y también el ejemplo. Hay una elegía de Miguel Hernández que dice, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Como usted puede observar ahí en el libro, todo se repite, ¿verdad? Al inicio de cada frase u oración. Otra figura literaria, polisíndeto. ¿Qué es el polisíndeto? Es la repetición de conjunciones. Acordémonos de las conjunciones en las categorías gramaticales que sirven para unir oraciones. Es la repetición de conjunciones entre las oraciones o versos para crear la sensación de lentitud, solemnidad e intensidad expresiva. Acá dice abundancia y repetición expresiva de conjunciones. Ejemplo que está acá, dice, después de tus palabras, después de tu beso, después de tus lágrimas, después de tu partida, después de todo, ya no queda nada. Aquí
tendríamos que sustituirla por una conjunción. Hay otro ahí en su libro que dice el policín de Tom. Lo fatal, usted puede leer este fragmento de Rubén Darío. Ser y no ser, ser nada y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por, usted puede seguir leyendo, observa que hay mucha repetición, ¿verdad? De ser y no ser. Otro es de y. Son las conjunciones. Reduplicación. La reduplicación es la repetición consecutiva de una palabra o un grupo de palabras en el mismo verso. Esta figura se utiliza para enfatizar una idea o sentimiento. Acá dice que geminación es una figura que tiene o consiste en repetir una misma palabra. Por ejemplo, déjame sola. Es la reduplicación. También hay otra que dice, ¿qué es esto? Prodigio, mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Esto lo escribió la poetisa uruguaya Juana de Ibarború. Reduplicación. En el libro, ahí está otro ejemplo de este fragmento. El dolor envejece más que el tiempo. Es de Gloria Fuentes, que dice, el dolor envejece más que el tiempo. Este dolor que no se acaba y que te duele todo, todo, todo. Sin dolerte en el cuerpo, nada, nada, nada. Reduplicación. ¿Por qué? Porque lo dice 2 o más ocasiones. Otra figura es la concatenación. La concatenación se refiere a la repetición de la palabra final de una cláusula al inicio de la siguiente. Por ejemplo, este fragmento de Cicerón, bueno, yo tengo uno acá que dice, en Roma se fomenta el Fausto. Del Fausto es una consecuencia. La avaricia. De la avaricia nace la audacia. Y de la audacia es el origen de toda clase de crímenes. En su libro está la concatenación. Hay un ejemplo también donde dice, la plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama y la dama tiene una flor. Como puede observar, se van repitiendo la última palabra de un verso, da al inicio del siguiente verso y así sucesivamente. El ejemplo que está acá es, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Son las clases de figuras literarias que hemos observado en esta unidad y usted la puede utilizar cuando elabore un texto literario o no literario. Dentro de, más que todo en la producción de textos literarios, se utilizan mucho todas las figuras literarias. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que hayamos comprendido los movimientos de vanguardia, que son muchos. Ahí en su libro usted puede ahondar o buscar en otro medio de información para que le quede más clarito, ¿verdad? Pero aquí está bien explicado. Usted en su libro también puede leer para tener mejores conocimientos. Bueno, niños, pasen muy buena tarde. Que Dios los guarde, los cuide, los proteja y nos llene de esa sabiduría, ¿verdad? Para seguir adelante siempre en sus estudios.